En lo profundo del silencio del Ande, donde la historia murió, pero algo quedó despierto, se alza la hacienda Huasi de Paucona, ruinas consumidas por el tiempo, y una iglesia que aún resiste, y presencias que jamás se fueron. Dicen que aquí las noches no están vacías, que hay pasos donde no hay nadie, que hay miradas que observan desde lo invisible. ¿Qué ocurrió realmente en este lugar? ¿Por qué tantos aseguran que algo aún habita aquí? Acompáñame, porque esta no es solo una historia, es un viaje al misterio, o quizás lo que nunca debió ser despertado. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy acabo de llegar aquí a la hacienda de Paucona. Como ustedes pueden apreciar, ya me encuentro en el sitio mismo, ¿no? Pero estoy un poco asustado, amigos, porque me comentaron muchas novedades de este lugar. Y bueno, eso es lo que hoy día vamos a investigar. Realmente, ¿qué es lo que hay en este lugar? ¿Por qué? ¿Qué pasó con los que vivían en este lugar, ¿no? Con los hacendados que nos comentan. Así que, amigos, acompáñenme a descubrir la historia de la hacienda de Paucona. ¡Vamos! A 3.400 metros sobre el nivel del mar, en lo profundo de la provincia de Paucartambo, donde la vida florece maizales y otros productos del Ande, y el tiempo parece detenerse, existe un lugar que guarda algo más que historia, la hacienda Huasi de Paucona. En la comunidad campesina de Paucona, conocido como el Vallecito de Paucona, un lugar de abundancia de frutos, verduras y maíz de vida, y algunos que otros frutales que allá trabajan en este lugar. Pero cuando cae la noche, todo cambia. La historia de la hacienda de Paucona nace en los años de 1800 a 1850. Esta hacienda era una hacienda española, lo cual fue vendida por 4.500 pesos en el año 1808 a don Pablo Zárate. Después de la muerte de don Pablo, la hacienda pasó a manos de don Pedro Samayoa y finalmente en el año 1850 a manos del señor Pablo Mírez, quien tomaría el control total, incluso la libertad de aquellos hombres que trabajaban en él. Dice que siempre ha habido gente pobre por esos lugares, como ellos eran visionarios, en otras palabras, gente que sabía del dinero, del emprendimiento. Ellos empezaron a contratar más gente para que trabaje en su casa, para que trabaje en sus chacras, ¿no? Pero lo interesante es que esa familia era muy mala gente, ¿no? La familia era muy exigente, les hacía trabajar a los obreros hasta más tarde, se exigían con el labor que ellos hacían, ¿no? Entonces, y muchas veces dice que no les pagaba, como se puede apreciar ahí en la pampa. Trabajaban lo que es el maíz, trabajaban quinoa, trabajaban haba, papa y entre otros productos. Lo interesante, también nos comentan que los hacendados eran gente mala y o sea, para ellos nomás querían lo que es el dinero, su producción no les daría, pues, ¿no? A los jornaleros en este caso. Y en una de esas ocasiones dice que mataron a no sé a cuántas personas, pero mataron gente por estos lugares por no pagar su salario. Entonces, ¿qué es lo que pasó hoy en día? Más o menos por ahí abajo está pasando lo que es la carretera, y nos comentan que muchas veces dice que los que pasaron por ahí por la carretera en moto o en carro escucharon unos sonidos muy extraños por estos lugares, y muchas veces pasando de noche ahí con su carro o moto se les apagó la luz, ¿no? La luz de la moto o del carro, ¿no? A veces ocurren cosas paranormales en este lugar, amigos. Es algo extraño que hasta hoy en día existe todavía este lugar, la hacienda maldecida de Paucona.
La iglesia misma de este lugar guarda un secreto que nadie logró revelar. Cuentan que unos viajeros llegaron de muy lejos buscando probar estas tierras, trayendo una vela para encenderla en su interior, pero la llama nunca prendió ni una sola vez. Pero incluso habían probado en muchos lugares, igual pasó, y en este lugar también nunca prendió. Como si algo lo impidiera, desde entonces dicen que ese lugar ya no está vacío. Amigos, estoy en la puerta de la iglesia que era hace muchos años. Ahorita vamos a entrar al templo a ver si encontramos algo. Como que hoy en día quedó totalmente en ruinas. Subía el párroco por acá así, y de acá hacia su mismo, ¿no? Ahí está el altar mayor se llama por acá. Así está, amigos, ¿no? Todo quedó en ruinas. Miren cómo está el techo, ¿no? Así está. Entonces, todo esto, amigos, de repente hoy en día a veces todo quedó con el silencio del ambiente, y las historias que nos comentan, las historias paranormales, bueno, un poquito se fusiona de alguna manera. En aquellos siglos, la hacienda no solo fue tierra de abundancia o prosperidad, también fue tierra de sufrimiento y dolor. Hombres explotados, castigados sin piedad, obligados a trabajar sin recibir nada a cambio. Sus voces fueron silenciados y su dolor quedó aterrado en estas tierras. Pero hoy heridas que nunca desaparecen y quizás aún siguen reclamando sus pagos. En esta hacienda, la riqueza también caminaba entre los campos. Llamas, alpacas, ovejas, vacas y algunos caballos que traían para cargar sus cargas. En grandes cantidades, ¿no? Dominaban estas tierras, pero no era prosperidad para todos. Los jornaleros trabajaban en silencio, con el único deseo de sobrevivir y regresar a sus tierras lejanas. Pero no fue siempre así como ellos pensaban, porque todo fue observado desde lejos. Y aquí el miedo no era un rumor, sino que era una sentencia. Otra novedad es que dice que aquellas personas penitentes que venían por estos lugares traían piedras como para que pongan un tipo apacheta. Pero esto no es un apacheta, sino que son piedras que están amontonadas en forma circular, como se puede apreciar en forma circular. Dice que aquí traían de acuerdo al pecado que ellos cometían. Dice que los más mayores traían más piedras más grandes y los más pequeños traían piedras más pequeñas, ¿no? Así nos comentan también, amigos. Son como apachetas, pero que están al frente del altar mayor. Así es, amigos, quedó este lugar atrapado en el tiempo, hoy lleno de misterio y susurros y de miedo, pero también de un legado que se niega a desaparecer, porque aunque todo desaparezca o parezca en ruinas, su historia sigue viva. Y así, amigos, llegamos al final de la historia de la hacienda Huasi de Paucona en la provincia de Paucartambo, un lugar donde el tiempo se detuvo, pero el misterio jamás se fue de estas tierras. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en la próxima aventura.